Entonces vamos a hacer hoy un repaso de los conceptos y avanzar sobre un intervalo de confianza para un parámetro nuevo de la vez pasada, que es la proporción poblacional. Perdón, Enrique, Entonces, que te interrumpa. Me dijo que sí. se colgó con la práctica, que ya le dijo a los chicos que vengan para la teoría. Bueno. Está bien, está bien, está bien. Igual lo primero es repaso. Entonces, repasemos lo que es intervalo de confianza para mu, la media poblacional, con varianza conocida. La situación es que tenemos una muestra simple aleatoria, lo que lo modelizamos como observaciones x1, x2, xn, independientes e idénticamente distribuidas, con esperanza de x igual mu, que es la esperanza poblacional, que es desconocida, y estamos considerando una situación en que la varianza sí es conocida. El ejemplo que dimos era, por ejemplo, que conocemos, por ejemplo, la variabilidad de un instrumento de medición. Digamos, alguien quiere interrumpir, interrumpa, por favor. No, buen día, no saludé, perdón. ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Los Estoy chicos haciendo... llegaron tarde por mi culpa. Estaban conmigo en la práctica, perdón. Ah, bien, bien, bien. Estoy haciendo el repaso. Entonces, ¿cuál situación hay que la varianza es conocida? La verdad que sí, es un poco artificial, pero puede suceder cuando uno utiliza un instrumento de medición de la cual saca por el manual de instrucciones. Entonces, uno no sabe, por ejemplo, el promedio. Dimos el ejemplo de pesar un lápiz o una lapicera. Uno sabe cuál es el error que arroja la balanza, pero uno considera que el verdadero peso es el peso promedio de todas las posibles mediciones que uno puede hacer. Entonces, esa es una situación en la cual tenemos esperanza desconocida y varianza conocida dada por el, eh, ¿cómo se llama? Por el instrumento de medición. Bueno, en este caso, vimos el caso en particular, sabemos porque vimos en probabilidades que el promedio, la media muestral, que es una variable aleatoria, porque va a variar de muestra en muestra, tiene dos propiedades. Una que es que la esperanza coincide con la esperanza poblacional, es decir, cuando fue el momento dijimos que este era un estimador insesgado, y también vimos que su varianza tiene una expresión, la varianza poblacional, dividido el tamaño muestral, que quiere decir que gana precisión al aumentar el tamaño muestral. Es más, dijimos que su distribución la conocíamos en dos casos particulares. Ya sea cuando la muestra proviene de una población normal, estricta, de cualquier tamaño, o cuando, proviniendo de otra distribución, la muestra es grande y en ese caso la distribución es aproximada. Pero en ambos casos concluimos en una distribución normal para el promedio poblacional, con esperanza igual que la esperanza de la población y la varianza poblacional sobre él. Bueno, eso es lo que vamos a utilizar para construir los intervalos de confianza. La variable estandarizada, que está remarcada, circulada ahí en azul, en celeste, que es la media menos la esperanza poblacional dividido su varianza, sigma sobre raíz de n, por estandarización, tiene una distribución normal 0,1. Eso discutimos que no era un estadístico, porque no lo puedo calcular en base a una muestra, porque me faltan datos, pero sí es lo que llamamos sí es una variable aleatoria, y es una variable aleatoria que llamamos un pivote. ¿Por qué? Porque su distribución no depende de parámetros desconocidos. Es decir, podemos calcular probabilidades de esta variable aleatoria usando la tabla, en particular en este caso, de la normal 0,1. Entonces,
Si tenemos una normal 0,1, la figurita que está ahí abajo, yo puedo agarrar y pensar que quiero dividirla en un área de 1 menos alfa, amarilla en el medio, y dejar afuera, en las colas, un área de alfa sobre 2. El ejemplo más típico, los intervalos más comunes de confianza que se presentan son del 95%, pero nada nos obliga a eso. Y en ese caso, alfa vale 0,05. Es decir, que cada una de las partes verdes, que está en las colas, vale 0,025. Muy bien. Entonces, este valor que está acá, que es el cuantil, es un cuantil de la normal 0,1, es un cuantil de la normal estándar. ¿Qué cuantil? El cuantil que me deja abajo toda esta área, que es igual a 1 menos alfa más alfa sobre 2. Es decir, que es 1 menos alfa sobre 2. Si elijo en particular el valor 0,05, este es el cuantil 0,975, que si voy y busco en la tabla, da el valor 1,96. Me decía Melissa la vez pasada, y es cierto, que la tabla, no es necesario buscar en la tabla normal de probabilidades, que la tienen y se puede. También hay una tabla distinta que se llama la tabla de puntos críticos. ¿Cuál es la diferencia entre un punto crítico y un cuantil? El punto crítico mira el área por arriba, o sea, mira esta área verde superior. El cuantil lo que mira es el área por debajo, por atrás. O sea, el punto crítico 0,025 es el cuantil 0,975. Pero esa es una equivalencia matemática que si tenemos en cuenta eso y lo tenemos presente, no nos olvidamos, no nos vamos a equivocar. Entonces, en base a esta construcción, Profe, sí, buen día primero. No terminé de entender la diferencia entre las dos tablas. que una te dice cuánta área hay a la izquierda y otra te dice cuánta área hay a la derecha. Ah, listo, ahí está. Pero es equivalente porque las dos sabés que tienen que sumar 1. O sea, usar Claro, una u otra es cuestión de conveniencia, pero podrías usar cualquiera de las dos. perfecto. Joya. Gracias, profe. Entonces, en base a esta construcción, podemos decir que la probabilidad de que la variable z, que es normal 0,1, esté entre menos 1, el cuantil 1 menos alfa sobre 2, y más el cuantil 1 menos alfa sobre 2, por construcción, se ve en el gráfico que es 1 menos alfa. Muy bien. Hasta acá no hay nada nuevo. El pivote entra en el punto siguiente, que ahora, como sé que la variable que estandaricé es un pivote y tiene distribución normal 0,1, sustituyo el z por esta variable que circula en verde. Eso es la parte crucial del método del pivote para construir intervalos de confianza, y de ahí en más, todo lo que queda es despejar. Entonces, lo hicimos ya, pero lo repito para que estemos todos en tema. Despejo, ¿cómo? Multiplicando todo el argumento de la probabilidad por el denominador, sigma sobre raíz de n. Después, a todo le resto x barra y multiplico por menos 1. Ya lo hicimos. Y lo repito. Y lo expreso de manera tal que tenga lo que es aleatorio primero, es decir, lo que es aleatorio es el intervalo, y lo que es fijo al final. O sea, la probabilidad de que, y acá me equivoqué, esto es al revés,
La probabilidad de que ese intervalo, que es aleatorio, ahí corrijo, la probabilidad de que me equivoqué al revés del signo, contenga al parámetro mu, que es desconocido, es 1 menos alfa, por construcción. Y por eso, a ese intervalo, lo vamos a llamar intervalo de confianza de cobertura 1 menos alfa por 100%. Es decir, si tomamos alfa igual 0,05, ese sería el intervalo del 95%. Veamos un ejemplo. El ejemplo toma como dato una muestra en la cual tenemos un tamaño muestral de n igual 40, n igual 40, sabemos que la precisión del instrumento de medición, es decir, el error de mi balanza, es de 20 gramos, y medimos repetidamente, por ejemplo, un peso, y el peso promedio de un artículo me da 150 gramos. Yo quiero hacer un intervalo de confianza para el promedio de todos los posibles pesos, es decir, lo que voy a pensar que es el peso verdadero de un artículo. Bueno, lo único que hago es reemplazar en la fórmula con los datos que tengo. A ver, X barra es 150, está acá. Quiero un intervalo del 95%, es decir, que ya sé que el cuantil o el punto crítico es 1,96. Y luego lo que tengo que reemplazar es el desvío típico dividido el tamaño muestral. Y obtengo un intervalo que, ahí tienen la fórmula, que va de 88,02 a 211,98. Muy bien. Tengo un intervalo muy grande, ¿no? La verdad que si lo tuviera que hacer para un artículo en particular, ese es un intervalo que me lo tiran por la cabeza. Estoy cometiendo un error muy grande. De 88 a 200 es más del doble. ¿A qué se debe eso? Eso se debe a varias razones. Tengo una muestra chica o tengo un instrumento de medición con demasiada varianza para el artículo que voy a pesar. ¿Cómo se podía solucionar eso? Una de las maneras es utilizando una balanza con mejor precisión para ese tipo de pesos, tendría una varianza o un desvío típico más chico, no de 200 gramos, sino menor, o aumentando el tamaño muestral, o ambas. Muy bien. Interrúmpanme, los que vayan queriendo. ¿Qué quiere decir esto? A ver, primero y principal, ¿por qué pude hacer un intervalo de esta manera? ¿Cuál de los dos teoremas usé? Fíjense que en ningún momento les dije que la población era normal. Pero lo pude hacer aplicando teorema central del límite, porque el tamaño muestral es... ¿Qué pasó? Porque el tamaño muestral es 40. Y por convención, aplicamos el teorema central del límite toda vez que el tamaño muestral sea mayor o igual que 30. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la interpretación de este intervalo? Bueno, a ver, hicimos un verdadero o falso la vez pasada, que dijimos que no es posible asegurar que el verdadero valor del peso promedio poblacional esté entre 88,02 y 211,98. Ese intervalo puede o no contener el verdadero peso. Y eso nunca lo voy a saber. Lo que sucede, lo que sí sé, porque ahí ya tomé la muestra y es fija, lo que sí sé es que si aplicara el método repetidamente, es decir, si tomara muestras sucesivas bajo idénticas condiciones y generara cada una de esas veces un intervalo nuevo,
Algunas veces va a ir de 88,02 a 211,98, pero va a ir cambiando de muestra en muestra. Lo que puedo asegurar es que el 95% de esos intervalos van a contener a la verdad. Y esa es la interpretación de la cobertura del intervalo. La cobertura se refiere al método, no a un intervalo en particular que puede ser cierto o no y nunca lo voy a saber. ¿Hasta acá vamos? Esto fue repaso. Sí. Muy bien. Esto fue repaso, conceptos fundamentales, pero importantes. Bueno, esto fue intervalo, lo que vimos la vez pasada fue intervalo de confianza para una media poblacional en una población normal. Lo que acabo de dar es intervalo de confianza para una media poblacional en una muestra grande, pero ambas con varianza conocida. Nos falta abordar el tema de qué hacer cuando la varianza es desconocida. Pero antes de eso, vamos a dar intervalo de confianza para una proporción. Muy bien. Entonces, para hacer eso, tenemos que hacer lo que se llama la aproximación normal a la binomial. O sea, vamos a volver un segundo a probabilidades. Entonces, supongamos que tengo una variable aleatoria i, que es una binomial NP. Es decir, que es, por ejemplo, el número de éxitos en n ensayos de Bernoulli, independientes, dicotómicos y con probabilidad constante. Entonces, lo que voy a buscar es cómo hacer una aproximación normal para esta variable. Para hacerlo, voy a hacer lo siguiente. Voy a considerar que la variable i, que es el número total de éxitos, es una suma de qué es lo que ocurre en n ensayos. Es decir, voy a considerar una variable x sub i, que es 1 si el iésimo ensayo es un éxito, o 0 en caso contrario. Es decir, por ejemplo, mi variable es, por ejemplo, sembrar una semilla en 20 macetas. Yo voy a querer contar cuántas de esas 20 germinan. Son todas macetas que las riego de igual manera, tienen el mismo tipo de tierra y pongo el mismo tipo de semilla. Es decir, que la situación se acomoda a un esquema binomial. Lo que voy a hacer es para cada una de esas 20 macetas construir una variable aleatoria, que la llamo xy, que la primera maceta sería x1. Si esa maceta germinó, le doy el valor 1. Si no, le doy el valor 0. Estoy construyendo una variable aleatoria para cada una de esas macetas, para cada uno de esos ensayos, que toma el valor 1 si hubo un éxito, en este caso si germinó, o toma el valor 0 en caso contrario. ¿Ok? Eso lo que hace es que, ¿cuáles son las probabilidades? Solamente toma dos valores posibles, es decir que se trata de un caso particular de una variable discreta con valores 0 o 1. La variable toma el valor 1 con probabilidad P, o el valor 0 con probabilidad 1 menos P. O sea, con probabilidad P hay un éxito, en este caso la maceta germina, con probabilidad 0, con probabilidad 1 menos P, la maceta, la semilla no germina, y la variable toma el valor 0. Bueno, ¿para qué hago esto? Si a mí lo que me interesa es el número total de macetas que germinan. Porque mediante esta construcción, la variable aleatoria i, que es el número total de macetas de semillas que germinaron, la puedo expresar como la suma de x1 más x2 más xn. Voy a estar sumando 0 o 1, 1 si germinó, 0 si no, y la suma total va a ser el número total que germinaron. ¿Está bien?
O sea, la suma de una sucesión de variables Bernoulli resulta ser un conteo. Un conteo del número total de éxitos en la cantidad de variables que sumé. Es decir, que mediante esta construcción logro expresar a la variable binomial I mediante la fórmula de un total muestral. ¿Y por qué es importante esto? Porque recuerden que para una media muestral o para un total muestral tengo una aproximación por teorema central del límite. Entonces, ¿cuál es la aproximación normal a un total? Recuerden que un total muestral tiene de manera aproximada una distribución normal con media n, la media de x, y varianza n, la varianza de x. Siempre que se den las condiciones que tenga un tamaño muestral suficientemente grande, y otras más que voy a agregar en un rato. Pero siempre que se den las condiciones, voy a tener una aproximación normal a ese total, que para mí ese total es el número de éxitos. Muy bien. Entonces, lo que nos queda ahora es decidir cuánto vale este promedio, esta media muestral y esta esta media poblacional y esta varianza poblacional. Para lo cual, lo único que tengo que hacer es el cálculo. O sea, ¿qué es mu de x? Mu de x, en el teorema, es la esperanza de cada una de estas variables. ¿Qué va a ser? Sabemos que es una variable discreta con dos valores posibles, o 0 o 1. Entonces va a ser el primer valor posible por su probabilidad, 1 por p, más 0 por 1 menos p. Esperanza para una variable discreta. Es decir, que mu sub x es igual a p. Varianza. La varianza sabemos que es la esperanza del cuadrado de la variable menos el cuadrado de la esperanza. Entonces, este segundo término ya lo tenemos porque lo calculamos acá arriba y sabemos que es p cuadrado. Esto está, a ver, esto es lo que ya sé y lo que puse acá. Nos falta calcular esto. Entonces, esta variable aleatoria resulta que va a ser idéntica a la original, pero igual voy a calcular la esperanza. ¿Por qué va a ser idéntica a la original? Porque estoy tomando el cuadrado de 0 o 1. 0 al cuadrado es 0, 1 al cuadrado es 1, y son los únicos dos valores posibles. Pero si quiero tomar la esperanza, bueno, tomo el primer valor al cuadrado por su probabilidad, más el segundo valor al cuadrado por su probabilidad. Todo me da como resultado p menos p cuadrado, o, sacando factor común, p por 1 menos p. Es decir, que ya he logrado calcular cuál es mu x y cuál es sigma cuadrado x, que son lo que necesito para sustituir acá. Entonces, de ahí es donde viene el último recuadro de la página, que es lo que dice que la variable i, que es una binomial estrictamente, se puede aproximar como una normal con media np y varianza np por 1 menos p. Esos son los valores de mu y de sigma cuadrado respectivamente. O sea, lo que acabo de mostrarles es la aproximación normal a la binomial que funciona por aplicación del teorema central del límite. O sea, que una condición para que esto sea verdadero es que se pueda aplicar el teorema central del límite,
que es que n, el tamaño muestral, tiene que ser mayor o igual que 30. Y ahora, por una razón que voy a explicar, vamos a agregar dos condiciones extra. Pero esto es una aplicación particular del teorema central del límite a una suma de variables que solo pueden ser 0 o 1. Váyanme interrumpiendo, ¿eh? Bueno. Entonces, bueno, ya saben como siempre, ¿no? Si nos quedamos sin tiempo, volvemos a entrar. Bueno, profe. Muy bien. Ahora, vimos que para que esta aproximación sea válida, a ver, primero y principal, esta aproximación es para el número total de éxitos, ¿sí? Muchas veces, y en particular hoy, lo que a mí me va a interesar no es el número total de éxitos, sino la proporción de éxitos. Es decir, la proporción muestral es el número total dividido el tamaño. El número de éxitos dividido n. ¿Cuántas de esas semillas germinaron? No puedo usar 20 porque no se aplicaría, pero ¿cuántas de esas macetas, que supongamos que tengo 50 macetas, germinaron? Puede ser cualquier número, dividido 50. Eso sería la manera de convertir un número total en una proporción. ¿Cómo encuentro la distribución de esa proporción? Bueno, aplicando las propiedades del cociente a la distribución original. Es decir, si el total I tiene una distribución normal NP, varianza NP1 menos P, I sobre N va a tener una distribución normal P por 1 menos P sobre N. Recuerden que la media se divide por la constante, es decir, que acá lo único que hago es dividir por n, mientras que la varianza se divide por el cuadrado. Cuando utilizo esta construcción. Entonces, tengo una distribución para la proporción que es aproximadamente normal, con media la proporción poblacional y varianza P por 1 menos P sobre N. ¿Qué dijimos que es necesario para que esa aproximación valga? Dijimos que se tiene que poder aplicar teorema central del límite. O sea, sí o sí tengo que tener una muestra de tamaño 30. Pero aparte, vamos a agregar dos condiciones extra. En este caso en particular, para que la aproximación sea buena. Que son las siguientes. Y vamos a explicar por qué. Bueno, vamos a agregar la condición para que esto valga, de que n por p tiene que ser mayor que 5 y n por 1 menos p tiene que ser mayor que 5 también. Mayor o igual. ¿Por qué agregamos estas dos condiciones extra? Porque estas son condiciones de simetría. ¿Qué quiero decir con esto? Veamos tres posibles gráficos. El primero, tengo un valor de P muy chico. Por ejemplo, un P 0,01. Y muy, muy chico. Si yo me fijo cuál es el histograma verdadero, es decir, el gráfico verdadero, de las probabilidades de esa binomial, voy a tener un gráfico de barras que están en negro, como la que tiene ese gráfico. Es decir, que es un gráfico muy asimétrico. Y si yo quiero superponer una curva normal a ese tipo de gráfico, que es la azul o la celeste, la curva va a andar mal, porque estoy queriendo usar una distribución simétrica, la normal, para aproximar una distribución asimétrica, que es una binomial con P muy chico. Lo mismo, en el último gráfico, si P es muy cerca de 1, pongámosle 0,99, el gráfico va a ser al revés.
pero va a ser asimétrico también con asimetría refleja. Pero va a ser asimétrico. Entonces, si yo quiero superponer una curva como la curva azul, voy a andar mal. El caso ideal es que quisiera usarlo para aproximar una binomial con p igual, por ejemplo, 1/2. En ese caso, el gráfico de las probabilidades binomiales es perfectamente simétrico. Eso se puede ver haciendo el gráfico o por la fórmula de la binomial. Y en ese caso sí me va a andar bien superponer una curva normal encima, que sería la colorada que está ahí. Bueno, entonces, la simetría y qué tan buena es una aproximación depende de dos cosas. Depende del tamaño muestral, el n, y depende del verdadero valor del parámetro, el p. Entonces, la combinación de esas tres cosas, de esas dos cosas, hacen que la aproximación binomial a la normal funcione cuando funcionan esas tres condiciones. Ah, pero profesor, eso quiere decir que si usted tiene un tamaño de muestra 1000 y p es igual a 0,05, ¿la aproximación va a andar bien también? Sí. Por más chico que sea p, si ustedes tienen una muestra suficientemente grande, van a tener simetría. Lo que se requiere es una combinación de ambas cosas. Lo que pasa es, claramente, que si tengo una distribución muy asimétrica, voy a necesitar una muestra más grande para que valga la aproximación. Mientras que, si tengo una población con la probabilidad exactamente 1/2, con una muestra de tamaño 30 en adelante, ya me alcanza. ¿Van entendiendo? Pregunten porque esto es importante. O sea, lo que quiero decir es que para aplicar aproximación normal a la binomial, tengo que chequear tres cosas, que son: uno, vamos a cambiarle porque si no, que son 1, 2 y 3. Muy bien. Bueno, una vez que tengo esto, y si esto se cumple, lo que puedo hacer es estandarizar esta variable y convertirla en un pivote, como hicimos en el caso anterior. Es decir, puedo considerar la variable z igual p menos p sobre su desvío, p1 menos p sobre n. Y esto va a ser un pivote. Y mediante la misma construcción que hicimos para el caso de la media poblacional, puedo construir un intervalo de confianza. Despejando, igual que antes. Déjenme, interrúmpanme, insisto. Tengo que hacer así para poder avanzar. ¿Y ese intervalo qué me va a dar? Ese intervalo, ¿qué me va a dar? Me va a dar el intervalo que figura acá, en negro, ¿está bien? Despejando. ¿Cuál es el problema de haciendo todo eso? Olvídense del sombrero rosa que está ahí. Me quedaría toda la fórmula que está en negro. ¿Está bien? ¿Qué sucede? Con esto no hay ningún problema porque lo saco a través de la muestra. Con esto no hay ningún problema porque sale de la tabla. Con esto tampoco porque lo conozco. Pero una aplicación del método del pivote estricta, lo que me obliga a mí es sustituir acá por el P verdadero.
que no lo conozco. Si no, no estaría construyendo un intervalo de confianza. Entonces, ¿cómo vamos a salvar esa situación? Es sustituyendo acá también por la proporción muestral o por el P estimado. La cuestión teórica que hay atrás es, bueno, muy bien, pero ¿eso sigue siendo un intervalo de confianza válido? La respuesta es que sí, y le voy a decir por qué. La justificación nos excede